de orden cerrado y los mandamos para el monte a combatir, ¿cierto? Entonces la política de seguridad democrática dijo, entonces tenemos que cambiar de ejército nacional, o sea, cambiar de soldados que están prestando el servicio militar para tener soldados profesionales. Mira el cambio institucional tan bravo. ¿Ya? Luego unificamos las fuerzas, material, armamento, compras conjuntas. Se le dio fuerza aérea a la policía, se le dio fuerza aérea al ejército. Ganaron movilidad, creamos una renta para fiscal, la contribución especial sobre contratos de obra pública y eche para adelante. Eso lo hizo Samper. Luego viene el señor Pastrana y pues hace procesos de paz con tiro fijo, pero cada uno siguió haciendo lo suyo. Tiro fijo armando un ejército del pueblo y el señor Pastrana consiguiendo ayuda internacional. Y él logró la tarea. Consiguió que las FARC dejaran de ser considerados como un ejército popular y le dieran tratamiento de narcotraficantes. Lo mismo que hizo Trump con Maduro. Entonces, ¿qué dijo? Los soles son narcoterroristas. Entonces, al darle esa denominación de narcoterroristas a lo largo y ancho del mundo, entonces pierden todo el apoyo político que puedan tener de cualquier lugar. Eso hizo Pastrana. Al final, pues las FARC incumplieron el acuerdo y listo. Chao, que te vi. Pero ya teníamos una legitimidad. No quieren la paz. Dos, tenemos un ejército profesional, armado, uniformado y entrenado. Y tres, conseguimos Plan Colombia para que financiaran la lucha contra el narcoterrorismo y entonces se enfocaron contra las FARC. Luego llega el presidente Uribe, que hizo lo que tenía que hacer. Derrotó a las FARC, las arrinconó, las diezmó. Luego viene, él no lo hubiera, claro, se necesita el talante de Álvaro Uribe, indudablemente. O sea, otro presidente difícilmente lo logra, pero también tenía, ojo, ¿no? Ejército, estrategia, plata, aviación, táctica, tenía todo, claro. Él le puso el ingrediente del liderazgo y lo logró. Luego viene Santos y dice, no, pues hablemos de paz, hermano. Entonces, si Uribe no hubiese hecho bien la tarea, las FARC no se sientan a negociar con el señor Santos. Seguimos en la misma línea de la seguridad democrática. Termina el gobierno de Santos y luego llega el Duque, y Duque sigue en la misma línea de seguridad democrática, pero para destruirla. Entonces duró todo su periodo de gobierno 3 años tratando de tumbar los acuerdos, tratando de tumbar la Justicia Especial para la Paz y tratando de tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz. Al final perdió, pero perdimos 3 años. Y el espacio que dejaron las FARC lo ocuparon otros ilegales. O sea, él no movilizó al ejército. Por allá decía el acuerdo de Colón que los soldados de Colombia iban a copar los espacios que dejaron las FARC y que para que no hubiera amenaza alguna, ellos iban a ir con el uniforme de camuflaje de desierto, o sea, un uniforme amarillo. Bueno, pues Duque no lo hizo, estaba en su derecho, vuelvo, insisto, la política pública usted la acelera o le frena. Bueno, luego viene el señor Petro y su política pública es la paz total. Y entonces tratemos de hablar algo bien de Petro. Por ahí se dice que eso fue fracaso total. Bueno, es posible que sí, pero como siempre, usted tiene derecho a mirar el vaso y decir si está medio lleno o medio vacío. ¿Logró hacer la paz con todos ellos? La respuesta es no.
Pero el éxito de ese proceso es que el siguiente gobernante sabe que no hay lucha política con ellos. Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Popeye, llámelos como quiera, todos son traquetos. Bueno, eso fue lo que quedó evidenciado con la fracaso, por llamarlo así, de la política de paz total de Petro. Quedó claro que incluso el ELN no tiene ideología, que todos están dedicados a la economía ilegal. Entonces, nótese que las políticas públicas ahí les llegó, hermano, y le toca aguantárselas y seguir trabajando con ellos y mirar cómo la interesa. Entonces, cuando uno llega al poder, tiene unos condicionamientos muy fuertes y en este caso son las políticas públicas. Cuando llega al poder, usted tiene que tener un plan de desarrollo. Entonces, la Constitución Política estableció que dentro de los 6 primeros meses del gobierno usted debe tener un plan de desarrollo. Norma orgánica de planeación. Y en ese plan de desarrollo usted tiene que orientar las acciones que va a ejecutar durante los siguientes 4 años. También tiene una ley orgánica del presupuesto que le dice que todo gasto o ingreso público debe estar incorporado en el presupuesto público, una norma orgánica que le organiza todo el negocio. Pero dice que usted gobierna es para todo el territorio. Entonces tiene un ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial. Plan de ordenamiento territorial. Y ahora sí, ¿a qué se comprometió? ¿Cuál es su programa de gobierno? Entonces nótese que pues llegó con muchas ganas, pero sí, mira, hasta aquí llegaron las ganas, ¿no? Hasta aquí llegó el embalaje. ¿Ya? Entonces usted tiene que elaborar su plan municipal de desarrollo. Entonces el plan de desarrollo pues tiene mucho de largo y mucho de ancho, pero extractado de mi norma orgánica de planeación, entonces tenemos que decir, lo primero que hay es una estrategia. ¿Cuál es su estrategia de desarrollo? ¿Ya? ¿Cómo quedó esa estrategia de desarrollo? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Sí? A Petro le preguntaron que si él siendo presidente iba a tener la misma estrategia que tiene el chavismo, o sea, mm, Hugo Chávez y Maduro. Entonces Petro contesta, es que no hay necesidad, ya estamos en ello. O sea, la estrategia de desarrollo del señor presidente Uribe y del señor presidente Santos y del señor presidente Duque es exactamente igual a la de Venezuela. Exportación de materiales minero-energéticos. O sea, centran su estrategia de desarrollo, o sea, cómo genero empleo de los factores de la producción, o sea, el empleo de la mano de obra, del capital y de la tierra, centra que el generador de empleo va a ser la minería y la minoría con destino a la exportación. Esa es su estrategia de desarrollo. El primer alcalde de Elección Popular que tuvo mesetas meta, en mesetas como a 15 minutos quedaba Casa Verde. Pues era un guerrillero de la FARC. Claro, estoy hablando del año 88, ¿no? Trabajaba con la SAB y entonces me dijeron que eh, tenía que ayudarle al tipo. Entonces voy al municipio a hablar con el tipo y a mirar y entonces, bueno, ¿y usted qué piensa hacer con el municipio? Entonces mire lo precario del conocimiento, pero la sabiduría de lo que quieren hacer. O sea, el tipo tenía claro que es una estrategia, la respuesta es sí. Pero mira lo que dijo, mire, es que acá somos un municipio de agricultores, somos cacaoteros, pero el cacao solamente se produce aquí, no se produce en ningún otro lado del mundo.
pero los costos de producción son muy altos porque es que la carretera es casi que inexistente. Y por consiguiente, si es caro comprar los insumos, pues sacar la producción es todavía peor. Entonces, mi estrategia de desarrollo es la carretera. ¿Ya? En Carpe, ¿no? Y quiero que mi carretera sea transitable los 12 meses del año, o sea, que funcione en temporada de invierno. Entonces, pues yo tenía que trabajar con lo que el tipo quería, pues para eso soy el alcalde. Entonces, trabajamos participación comunitaria. Entonces, conseguimos otros locos así como yo. Entonces, hicimos un trabajo de participación comunitaria en donde, con la sabiduría popular, trazamos la vía, por donde tenía que ir la vía. Claro, no fue mucho el invento porque ya estaba trazada, ¿cierto? Pero se ratificaron que ese era el tratado. Entonces ya hubo aprobación de todos de que ese era el trazado. Luego se le dice a los campesinos de cada uno de los sectores, bueno, cuando llueve, cuando está en invierno, ¿de dónde a dónde es que se inunda? No me eche discursos, vaya y ponga los mojones, ¿ya? En donde el asunto es intransitable. Participación comunitaria deliberativa, pero con responsabilidad. Después de eso, entonces, ahora sí, traemos al ingeniero, experto en vías y experto en aguas, y me dice, ¿cómo recoger esas aguas lluvias para que no se inunden esos sectores? Entonces aparece lo que llamamos vulgarmente las alcantarillas. Entonces allá el personaje toma las medidas, encuentra cuál es el nivel del suelo y a qué nivel debe estar cada alcantarilla para que sea una eficiente evacuación de las aguas lluvias y que vaya para allá. Se hizo y eso parecía uno montado en una montaña rusa, pues porque era bajito el suelo, pero entonces había que subir la alcantarilla porque se hizo bien. Nos demoramos 2 años haciéndolo, pero el siguiente invierno la carretera estuvo abierta los 12 meses del año. Cuando hablamos de estrategia es eso. ¿Cuál es el punto que va a resolver un problema que le mejore la calidad de vida a todos los vecinos? Cuando hablamos de una estrategia de desarrollo, es eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que le mejore la calidad de vida a un mayor número de pobladores? Acá el señor no la carretera, mano, no más, y no hizo más. Pues ahí entendió otras cosas, pero no, nos dedicamos fue a la carretera. Porque fue la obra que le cambió todas las condiciones para mejoría a la población. Si usted puede entrar y salir de su municipio los 12 meses del año y no corre el riesgo de que su carro o que el camión o que el bus quede atascado en medio de un pantanero. Que cuando uno queda atascado en un pantanero, no, eso es una anda terrible. Hay que ir a traer un tractor y a veces una niveladora de esas que tienen no ruedas, sino cremallera, ¿ya? Porque son las únicas que pueden andar en medio para poderlo sacar a uno de allá. Eso es terrible. Entonces, cuando hablamos de la estrategia de desarrollo, lo que estamos diciendo es cuáles van a ser las acciones que usted va a desarrollar para cambiarle hacia mejoría la vida a su pueblo. Esta vaina, ¿por qué se vino por acá? Tenemos que elaborar el plan financiero plurianual. Entonces, el plan financiero plurianual ya sabemos cómo se hace. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el ahorro
que puede generar un municipio. O sea, frente a los ingresos que percibe o ha percibido durante un pasado, cómo proyectamos hacia futuro y cómo crecen sus gastos. Entonces, el ingreso menos el gasto me da el ahorro y el ahorro es igual a la inversión. Entonces, el plan financiero plurianual, ese es el instrumento que nos permite a nosotros guiar. Plan financiero plurianual. Y luego nos dice plan plurianual de inversiones. Entonces, en esto la definición es bastante simpática. Conjunto de acciones que se deben ejecutar en el corto y en el mediano plazo con el ahorro que tengo que permite alcanzar la estrategia. ¿Cómo la vio? Conjunto de acciones que en el corto y en el mediano plazo debo adelantar con la plata dado, con el ingreso dado, con el cupo entregado y que me permita alcanzar la estrategia de desarrollo. Y cuando hablamos de las acciones, pues ahí nos podemos estar todo el tiempo echando discursos, pero eso se resume en cuatro grandes agregados que aglutina para el componente humano. No olvidemos que somos un Estado social de derecho en donde prima la persona humana sobre la persona jurídica, lo humano. Por eso, cuando estamos acá en mi presupuesto de inversiones, yo aquí tengo el eje humano. ¿Cuáles son los proyectos que voy a ejecutar que están íntimamente ligados al ser humano? Ustedes me podrán decir que todo. Pues la respuesta es sí, pero específicamente porque si yo hago el puente, pues eso le a, afecta positivamente al humano. Sí, pues es que el puente es más para mercancías y para transporte, pero bueno, pero aquí, ¿qué es lo que usted va a entregar? ¿Qué es lo que usted va a hacer en el componente humano? Luego me dice en la infraestructura. Entonces, cuando hablamos de la infraestructura, entonces, pues estamos ya metidos en el tema de formación bruta de capital. Formación bruta de capital. O sea, acero, concreto, ¿ya? Formación bruta de capital. ¿Por qué es importante el tema de la infraestructura y lo que llaman formación bruta de capital? Porque es la que me mueve la economía, ¿ya? Es la que mueve la economía. Cuando usted entrega un subsidio, pues la gente se puso feliz y resolvió el problema de la sopa, pero eso no me mueve la economía. ¿Por qué la calidad de vida en Bogotá ha mejorado sustancialmente en los últimos 6 años? Por ese montón de obra pública que está haciendo Bogotá. Están diciendo que esas obras públicas están generando cerca de 4.000 empleos directos y cerca de 120.000 empleos indirectos. O sea que generamos mercado, generamos mano de obra, capital y recursos naturales. Debemos pensar siempre en el tema de la infraestructura, formación bruta de capital. Por allá el señor Keynes, a mediados del siglo pasado, fue el que encontró la solución para salir de la crisis del 30. Pida plata prestada y haga obra pública. Usted genera empleo y hay ingreso. Y ahí sí reactivamos la economía. Hoy los economistas lo llaman inversiones contracíclicas. Es decir, el capitalismo
tiene momentos de auge, pero también tiene momentos de depresión. Entonces, cuando vamos llegando al momento de la depresión, entonces el ciclo del capitalismo dice que ahora va a haber aquí depresión. Entonces aparece en obra pública que contrarresta lo que la economía, el mercado está diciendo que va a suceder. Y eso es infraestructura, y eso lo describió el señor Keynes a mediados del siglo pasado. También debo entregar un tema ambiental, el tema del medio ambiente. Y acá en el discurso del medio ambiente, pues aquí sí hay tanto de largo como de ancho. ¿Ya? Pues hay que comenzar a pensar en para qué tenemos nosotros el medio ambiente. ¿Sí? ¿Usted quiere tener el medio ambiente como si fuese una postal? ¿Para verlo? ¿Para contemplarlo? Y decir qué bonito es. Pero, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Nosotros vinimos a destruir el ambiente. Esa es la misión del ser humano. ¿Ya? Y cada vez que a mí me echan mm, cuentos ambientales, pues yo ya no como cuento. Un ambientalista con ropa de marca. El ambientalista debe saber que cuando uno se cambia de camiseta, cuando compra una camiseta y bota otra, primero el daño ambiental que le hace cuando uno bota la camiseta. ¿Cuánto se demora la naturaleza en absorber esa camiseta que botó? Pero a su vez, cuando compró una nueva y de marca, entonces ahí usted tiene cuánta agua gastaron para sacar esa camiseta. ¿Ah? A mí, particularmente, los ambientalistas me caen gordos. Sobre todo que uno que ha vivido, que han tomado decisiones al respecto, que son desastrosas en el tema ambiental. Cuando se dio la emergencia en Hidroituango, cuando se dio la emergencia en Hidroituango, ¿qué fue lo que pasó en Hidroituango? Pues cuando deciden hacer una represa, entonces lo primero que hay que hacer es desviar el cauce del río. Entonces eh, ponen unos túneles paralelos a donde va a hacer la obra. Y por esos túneles, después de que están hechos los túneles, hacen lo que los ingenieros llaman una ataguía. Entonces ponen una barrera para desviar el curso del río y que éste entre por los túneles y salga bien abajo. Con eso mantengo seco el espacio donde estoy construyendo el muro. Y todo iba bien hasta que un túnel se derrumbó. ¿Ah? Un túnel se derrumbó. Entonces se atascó. Entonces la evacuación de las aguas comenzó a ser menor. Y entonces el cauce, la inundación, comenzó a subir de manera vertiginosa. Y entonces el apuro del constructor era levantar la presa más rápido que a como está creciendo el río, para llegar a la parte superior y que el río se desvíe por los beneficiaderos en donde está el desagüe de la laguna. Lo lograron. Y entonces arrancó el discurso y el contralor, que el procurador, Dios mío. Eso ya tenía licencia ambiental. Y esto fue un accidente propio en todas las obras. Pero tenemos una maña de hablar de lo ambiental. No, tenemos que convivir con el medio ambiente y tenemos que apropiarnos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho para mantener o para mitigar el daño ambiental? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Ya? Y por último, la institucionalidad.
En la institucionalidad tenemos que ver con qué instituciones estoy resolviendo los problemas. O sea, qué es lo que yo debo crear para que mi plan de desarrollo se cumpla. ¿Con qué instituciones, con qué dependencias, con qué empresas, con qué divisiones? Eso es lo que me dice mi plan de desarrollo. Ese es el contenido de mi plan de desarrollo. Con base en él, entonces, elaboro el presupuesto anual. Entonces, mi plan financiero plurianual, por allá los expertos, como el doctor Juan Camilo Restrepo lo llama, los presupuestos plurianuales. Entonces, es cierto, mire, cuando usted encontró las cifras acá del año 2026, pues ese es el presupuesto del 2026. Y cuando llega al 2027, este será el presupuesto del 2027. Y este será el presupuesto del 2028. Entonces, por eso el doctor Juan Camilo lo llama presupuestos plurianuales. ¿De dónde tomo la información? De mi plan financiero plurianual, componente de mi plan municipal de desarrollo. Y entonces, mi presupuesto anual yo lo presento por secciones presupuestales y a cada una de ellas le pongo el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión, y el único que tiene servicio de la deuda es la Secretaría de Hacienda o la sección Hacienda, y por algún caso excepcionalísimo tendrá servicio de la deuda alguna otra sección diferente al de la Secretaría de Hacienda. Porque la organización está dada para que sea solamente Hacienda la que adquiere endeudamiento y para que Hacienda sea la única que administra la contabilidad de la deuda pública y es la responsable de la ejecución de la deuda pública. Pero al interior de la inversión lo entregamos agregado por programa, subprograma y proyecto. Pero ¿qué hay al interior del proyecto? ¿Ya? ¿Qué encontramos al interior del proyecto? Eso el Consejo no lo sabe. Ni la Asamblea lo sabe, ni la Nación en el Congreso tampoco lo sabe, porque lo estamos entregando de manera agregada. Dice la norma entonces que usted debe elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones, el POAI. Entonces el POAI, pues es la confesión de qué es lo que se pretende ejecutar con ese proyecto. ¿Sí? Es la confesión. Usted tiene el presupuesto anual, gastos, y entonces dice sección uno, consejo. Porque dice sección 2, personería. Y por acá tiene la inversión. Entonces usted dijo que para inversión va a poner 100 pesos. Entonces, ¿cómo se lo presenta? Programa uno, programa 2, programa 3. Y entonces le dijo que en el programa uno se iba a gastar 40, que en el programa 2 se iba a gastar 30 y que en el programa 3 también se iba a gastar 30. Luego dice subprograma
uno a uno. Subprograma 1.2. Subprograma 1.3. Entonces dijo que en este se gastaba 20, que en este se gastaba 10 y que en este se gastaba pues los otros 10. Luego dijo, acá en el subprograma 1 tengo proyecto A, tengo proyecto B y tengo proyecto C. Y entonces dice que en el proyecto A se gasta 10, que en el proyecto B se gasta 5 y que en el proyecto C se gasta los otros 5. ¿Listo? Pero el consejo no sabe qué hay en el interior de estos 5, porque presupuestalmente no le permiten decirlo. Yo el presupuesto de inversión lo tengo programa, subprograma y proyecto. ¿Cuántos programas va a tener mi inversión? Los que necesite. Cada programa, ¿cuántos subprogramas va a tener? Pues los que necesite. ¿Y cuántos proyectos tiene su programa? Pues los que necesite. Pero este es el monto que le llega ya al señor. Y entonces él se quedó sin saber qué va a pasar acá. Entonces, la norma le dice, oiga, manito, usted tiene que elaborar un programa operativo anual de inversiones. El POAI. El POAI es un documento que se le presenta obligatoriamente al Congreso, a la Asamblea y al Consejo, pero que no es vinculante. Es decir, no es de aprobación por parte de la corporación. Y entonces en el POAI usted dice, a ver, entonces el programa, perdón, el proyecto uno del subprograma 2 del programa uno dice que va a tener 5 pesos. De esos 5 pesos, entonces, compra de bienes, compra de servicios. Ahora le preguntan, ¿y cuáles? Entonces usted tiene que decir la unidad de medida de lo que necesita. ¿Sí? La unidad de medida de lo que necesita. Subsidios, cupos escolares, metro cuadrado, metro cúbico. Después de que definió la unidad de medida, entonces el costo unitario. Esa unidad de medida, ¿cuánto cuesta en el mercado? Y luego me dice, ¿y cuál es la cobertura hoy y la esperada? Ah, entonces ya me está diciendo exactamente qué voy a hacer y cuáles son los resultados. Entonces, cuando nos dice el principio de la planeación que yo debo respetar, mire ya cómo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el plan operativo anual de inversiones me está diciendo cómo lo hago. Luego me dice el programa anual de caja, pues sí, porque no es que yo ejecuto el presupuesto a través del PAC, la rendición de cuentas. ¿Y de qué rindo cuentas? De la eficiente provisión de bienes y servicios. Cada vez es más complicada la rendición de cuentas.
porque están matando a los líderes sociales. Entonces la gente cada vez participa menos. Bueno, mi principio presupuestal de la planeación está aquí. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Qué pasó? ¿Se fueron ya a almorzar y no convidaron? No, profe, ahí estamos. Aquí andamos, Ah, profe. pues no pareciera porque Estábamos están... vivos. Estamos llorando, profe. Es que es demasiada Acá presente, información. profesor, escuchándolo, Dios mío. profesor. Mucha información para repetir la grabación varias Uy, veces. señor. Interesante el Mucho, tema, ¿no? profesor, muchas gracias. Uy, Interesante la vaina. total. No se da uno Y cuenta Sí, cómo es la el verdad asunto, ¿no? sí. docente, y en especial ese tema de tener una amplitud frente a cómo gestionar las políticas públicas, que no solamente es en qué invertir, sino que haga responsabilidad social. Ahora todo el tema de infraestructura, eso es muy robusto, o sea, políticas públicas es demasiado. Sí, son demasiadas cosas, pero es que es la forma de Ujú. gobernar para que la... O sea, eso se desarrolla, luego lo veremos más adelante con el presupuesto por programas, ¿cierto? Pero la política pública es un instrumento de conducción de la administración pública, indudablemente. ¿Ya? Válido. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. ¿Listos? Listo, Gracias. profe, sí, señor. Gracias. Listo, Listo, profe, profe, gracias. muchas gracias. Vale, profesor, muchas Gracias, gracias. Voy a detener la grabación. Feliz tarde. Felicidades, que estén bien. Buenas